Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
estemos todos, ya prepararse, porque como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Esta oportunidad tengo la oportunidad de presentarles a un Dios vivo. Mi nombre es Zulaida Sánchez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, carrera 34 con 16 17. Mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Para la gloria de nuestro Dios, pues estoy aquí testificando sobre la obra que Dios ha hecho en mí. Primeramente, hace ya 23 años conocí al Señor. Vengo de un hogar, fui creada como mi madre nada más. No conocía al Señor, estaba en tinieblas, pues no sabía nada de mi Dios vivo. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a mi Dios cuando entré tuve un conflicto con mis hijos, pues no conocía a nadie, solamente me sentía mal de no saber qué ayuda podía tener, hasta que por la gracia y la misericordia de mi Dios, pues Él envió una hermana a mi casa, una hermana carnal. Ella me habló. Yo sé que en ese momento pues yo tuve mi experiencia con el Señor, porque en ese momento mi Señor vino y me ayudó. Era algo relacionado con mis hijos. Fue fuerte, pero yo me sentía mal y no tenía ayuda, hasta que testifico de ese Dios vivo, que Él vino y me dio esa mano amiga, que es la que necesitamos todos, y me sacó de donde estaba, me dio la liberación, me dio la oportunidad de conocerlo. Pues ahora testifico de que es un Dios vivo, un Dios que tiene poder. Llegué cuando apenas tenía poco tiempo en el Señor, pues tuve mi experiencia con mi hijo. Era demasiado fuerte para mí, ya que fue tremendo, porque mis hijos estaban en algo tremendo, pues como el mundo lo tomó ahorita, pues que pensaba que estaban en un buen camino, pero cuando el Señor me trae a sus pies, pues puedo ver todo lo que había en mi hijo, especialmente en el menor. Eso fue algo muy impactante, como el Señor tuvo misericordia de él. Y recuerdo que él era tan tremenda la lucha para mí, porque salía yo a mi trabajo, pues entraba yo, llegaba a la PTJ y me sacaba a mi hijo. Fue algo muy tremendo, lo viví muy, muy de cerca. Lloré mucho, pero esperé en mi Dios. Recuerdo que venía y oraba. En una oportunidad ya
no había nada que hacer para mi hijo, pues solamente la mano de mi Señor, pues ya él estaba ya casi que iba preso, pues yo tuve que, bueno, decirle a él, pues hijo, yo no te puedo ayudar, pero hay un Dios vivo, el cual te puede sacar de eso. Pues yo acudí a mi pastor y él vino conmigo, mi hijo, y habló con él. Pudimos testificar, él pudo testificarle del Dios vivo que había. Él tomó decisión pues en ese momento, sabiendo que el que lo podía ayudar era mi Dios, que es nuestro Dios, Jesucristo. Y mi hijo, pues para la gloria y la honra de nuestro Dios, pues ya mi hijo es un muchacho libre, el Señor lo libertó de eso, pues tanto es así que ya no es el mismo hijo, pues era un vicio muy, muy terrible del cual nadie puede salir sino con la ayuda de nuestro Dios. Y nuestro Dios tuvo misericordia y sacó a mi hijo de ese vicio, pues yo estoy agradecida, muy agradecida de mi Dios por todo lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Pues, sin más, pues testificar pues de ese Dios vivo, poderoso, que tiene, que sin que uno le dé nada, pues Él lo da todo por uno, que es el único, que no hay otro, que sin Él nada podemos hacer. Pues le hago la invitación a todo aquel que esté oyendo este testimonio, pues para que venga un Dios vivo, ese Dios que nos ayuda, ese Dios que lo tiene todo, que sin Él es nada, pues nuestra vida sin Él sería nada. Y por eso yo los invito en esta oportunidad para que ustedes puedan aceptar a ese Dios vivo, a ese Dios que no le va a decir que no, a ese Dios que si usted está caído le va a tender la mano, Él nunca lo va a mirar mal, Él siempre le va a tender su mano. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias. Buenas, yo me llamo María Chazoy. Yo me congrego aquí en la iglesia del Tabernáculo de Benecer, en la 34 Barquisimeto. Mi pastor es el hermano Waldo Tona. Bueno, hermanos y hermanas y todo el que me está viendo por esta transmisión, yo quiero contarle mi experiencia con mi Señor. Cómo llegué, cómo fue esa llegar a los caminos del Señor. Yo tengo unas familias que ellas son cristianos y me hablaban algo de la palabra, pero yo no le prestaba mucha atención, sino por escucharlo. Y así pasaron mucho tiempo hasta que yo llegué aquí a Barquisimeto, porque yo estaba fuera del país. Llegué y yo soy comerciante en la calle, trabajo aquí en el centro de Barquisimeto en la 32 con 21, soy comerciante allí en la calle. Y ahí comencé a ver a muchas personas pues que son cristianas, hablan de la palabra y yo escuchaba y escuchaba. Y llegó uno en especial y me habló de la palabra y siempre me hablaba y siempre todavía hablamos. Y él, esa vez, yo le pedí una oración porque sería que estaba sedienta de mi Señor. Y yo le pedí una oración para que me fuera bien en el trabajo. Y entonces él me dijo a mí que él me iba a hacer la oración y que desde ese día mi vida iba a cambiar. Entonces, bueno, así pasó como un mes. Y bueno, el primer día no pasó nada, ni el segundo, pero yo persistí otra vez y cuando lo volví a ver, le volví a decir que me volviera a hacer la oración, porque él siempre se sentaba a orar y yo le pedía la oración. Y de ese día que yo comencé, que le dije que me hiciera otra vez la oración,
él empezó a hablarme de la palabra, a hablarme de mi Señor, y que si yo tenía tanto tiempo en el mundo, yo tengo 54 años, que 54 años tuve yo en el mundo, que por qué el resto que me queda no se lo dé yo al Señor. Y entonces ahí fue donde él comenzó a hablarme, pues, y me quebrantó tanto que yo no pude decir que no. Y ahí fue donde yo acepté a mi Señor. Y una semana después yo tenía que congregarme, porque él me dice que me tengo que congregar. Y yo no nos hallaba pues en qué iglesia congregarme, porque no conocía ninguna. Excepto, tengo una hermana aquí en la iglesia que son las familia Cordero. Una de ellas me dijo de esta iglesia, pero ella solamente me dijo que me invitaba, nada más, pero nada más no me dijo dónde era. Un día le pregunté que cuál era a dónde quedaba esa iglesia. Me dijo en la 34, pero no me dijo más nada. Y yo, bueno, ese día yo no hallaba qué hacer. Había pues, yo estaba con dudas, pues, para dónde ir, en qué iglesia, porque a mí me decían que tenía que ir a otras iglesias, que por Pueblo Nuevo había otra iglesia y eso. Entonces, eso fue un día domingo. Cuando yo me paro, yo siento que me hablan dos voces, pues. Y una me decía, yo tengo un terreno por allá por el Pescadito, por la Florencio Jiménez. Entonces él me quiso entretener en eso, diciéndome que fuera allá al terreno, que no fuera a la iglesia, que fuera el otro domingo y que me vistiera bien, que como yo sabía que ahí tenía que ir con falda, entonces que me buscara una falda y que fuera el otro domingo. Pero en el otro oído siempre me hablaba una voz que me decía, solo me decía, tienes que ir a la iglesia. Solo me decía, tienes que ir a la iglesia. Y yo, bueno, el otro me persistía que no, que fuera al terreno y que fuera el otro domingo. Y el otro me decía, tienes que ir a la iglesia, una voz muy suave. Y entonces, bueno, yo salí como desesperada a la calle, y cuando yo voy a la avenida, yo lo que hago es meter la mano, y lo único que metí la mano fue al carro que iba hacia abajo, hacia la parte del centro. Y entonces ahí fue a donde yo me quedé en la 34 aquí, pero yo no sabía en sí cuál era la iglesia, porque yo me perdí por estas cuadras. Hasta que por fin ya de lejos vi a unas personas vestidas de falda y dije, allá es la iglesia. Y llegué aquí. Así fue como yo llegué aquí a la iglesia, y desde entonces estoy aquí en la iglesia. Ya voy para un año, gracias a mi Dios, y para la gloria es para Él. Y bueno, espero seguir, que mi Señor me dé sabiduría y me dé entendimiento para seguirlo hasta el final. Este es un pequeño testimonio, son varios, pero tengo este pequeño testimonio, cómo llegué, cómo lo conocí. Y bueno, los invito a hermanos, hermanas, o a aquellas personas que me están viendo por estos medios, los invito a que busquen del Señor, a que busquen, porque Él nos quiere ayudar. Entonces, esa es mi recomendación, buscar del Señor cada día más, cada día más. Y bueno, ese es mi pequeño testimonio. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Orad y velad, parte 14. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre por el cual todo lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser lo que Él quiere en su voluntad, para la gloria de Él y para el cumplimiento de su propósito y de su plan.
porque tiene que haber una unidad entre el cuerpo y la cabeza. Cuando nos paramos aquí, lo que está en nuestros corazones, y cuando digo nuestros, yo me hago vocero de los hermanos que también predican en este lugar, es lo que está en el corazón de ellos, y lo sé porque he hablado con ellos. Quieren que lo que se diga sea exactamente lo que es la voluntad del Señor para con el pueblo, porque las ovejas, el que las alimenta es el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros nos movemos en una sola visión, en un solo propósito. Y es que usted, quien me escucha en esta hora, sea edificado por el Espíritu Santo, sea corregido, sea fundamentado, sea corroborado, confirmado y limpiado por el Señor. Y en consecuencia guiado por el Espíritu de Dios. Decirle la verdad bajo la inspiración del Espíritu Santo. No nuestra verdad. No, nuestra verdad no le ayudará a usted, pero la verdad de Dios sí le va a ayudar, sí lo va a guiar, sí lo va a libertar, sí lo va a bendecir si usted lo recibe y lo obedece. Ese es el deseo de nuestros corazones y nosotros queremos alimentar eso, alimentar esa unidad con Dios, alimentar ese deseo de agradar al Señor. Ciertamente hay tentaciones, hay voces, hay visiones, hay posiciones diversas. Uno escucha palabras, uno escucha expresiones de hermanos y hermanas y uno no ve que hay una armonía. Uno ve hechos, uno ve acciones de hermanos y uno no ve en líneas generales. Cuando hablo así me refiero en líneas generales. Muchos hombres y mujeres y ministerios. No hay una perfecta unidad. No hay un clamor. No hay una misma visión, hermano. Uno ve que lo que apuntan y lo que dicen pareciera que está desconectado con lo que Cristo quiere. Hermano, eso es algo triste porque una de las cosas primordiales y básicas y que es la piedra de corona de la obra del Señor en medio de su pueblo, es que su pueblo crea lo mismo que Él, que su pueblo esté unido a Él, tenga el mismo sentir y la misma visión. Escuche bien, hermano y hermana, en esta hora. El propósito principal de la obra de perfección que Dios está haciendo en medio de nosotros, de la iglesia de Cristo, Dios está procurando a través, por medio del Espíritu Santo, ciertamente, y por medio de sus siervos, hombres llamados por Dios, y por medio de los instrumentos, dones espirituales que Él ha dado a la iglesia para que esos dones sean usados por el Espíritu Santo, apuntan a una sola cosa, a una unidad con Dios, a que pensemos como Dios, nos encamina a que conozcamos cómo es Dios. Eso no importa el lugar donde usted viva, el país, la iglesia, no importa cuántos años tenga usted en el Señor, eso no importa. No importa quién sea usted, cuánto prestigio humano pudiera tener usted. El propósito del Evangelio siempre ha sido el mismo. No es solamente que usted sea salvo, eso es una consecuencia, un derecho que Él nos compró cuando dio su vida por nosotros y derramó su sangre, sangre limpia, el pago por la liberación del pecado que nos tenía atrapados. Eso es una consecuencia.
Pero todo corre a través de un plan. Es una consecuencia, es una restauración que Dios va haciendo en el hombre. No es solamente para que usted diga que es salvo. Eso está bien. No es solamente para que usted diga que va para el cielo. Eso está bien. No es solamente para que diga que Jesús es mi Dios y Él me bendice, Él me suple, Él me guarda. Todo eso está bien. Esos son beneficios de Dios. El amor de Dios se abre delante de nosotros y Él expresa lo que Él desea para su pueblo. Él no niega ningún beneficio a su pueblo, ninguna bendición. Él abunda en bendiciones sobre su pueblo. Él nos ama. Él nos llena con su Espíritu Santo. Nos da seguridad eterna. Nos da sanidad para nuestro cuerpo. Nos da liberación de vicios y pecados. Nos cubre con su amor, con su cuidado, con su protección, guía nuestros pasos. Todos esos beneficios, y no solamente eso enmarca a el creyente, sino a su familia, a los que Él ama y lo aman. La misma promesa que el Señor le dio al hermano Branham, también es para el que cree esta palabra. Todos los que tú has amado y te han amado. Hermano, fíjese la gran bendición. El que recibe a profeta, merced de profeta, recibe las mismas promesas que Dios le dio al hermano Branham. También son para nosotros, hermano. Los que te aman y los que tú amas. Y eso incluye hasta animales, hermano. ¡Qué profundidad del amor de Dios! Dios no escatima bendición hasta los animales, hasta aquel perrito que usted amó tanto. Y usted dirá, hermano, un perrito. Hasta eso Dios tiene cuidado de las cosas más pequeñas de sus hijos. Sus ojos están atentos al clamor de ellos. No dude de eso. Pero ¿qué pasa? Hay un propósito principal. La razón principal por la cual Dios hace todo eso, no se le olvide, hermano, es que el pueblo y Dios sean uno solo, en pensamiento, en acción, en palabra, en predicación, en obras, en todo sea una perfecta unidad entre la iglesia y Cristo. ¿Cómo le ha costado al Señor moldear al hombre para que el hombre pueda unirse en una sola visión con Dios? El hombre ha querido siempre hacer sus propias cosas, su propia visión, su propia obra, sus propias palabras, su propia doctrina, su propia visión. ¿Cómo le ha costado al Señor moldear a un hombre y a una mujer? No es que lo consiga así, sino que ese hombre y esa mujer cristianos, ni siquiera estamos hablando de hombres y mujeres que no conocen a Cristo, de cristianos, que el cristiano nos dejemos moldear por el Espíritu Santo para que Él a esa masa la moldee conforme a la palabra original. Esa palabra no cae en tierra, conforme a su imagen y semejanza. Nunca se les olvide eso, hermano. Dios quiere que usted, no importa quién sea usted, sea imagen y semejanza de Jesús en todo, en todo. Y cuando hablo de todo, entiéndase cuando se habla de todo, el carácter, la vida y el poder de Jesucristo.
debemos manifestar a Dios. Estamos llamados a manifestar a Dios. Pero usted, quien me escucha en esta hora, usted ve el producto de la obra de muchos ministerios llamados cristianos, y el producto que produce, valga la redundancia, no es imagen y semejanza de Dios, no reflejan a Dios, manifiestan incredulidad ante verdades de Dios vindicadas por el Espíritu Santo. Hay iglesias que no creen que un creyente deba ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Hay iglesias que creen que Dios son 3 divinas personas. Hay iglesias que no creen necesario que un creyente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Hay creyentes que enseñan a sus hermanas a vestirse de cualquier manera porque les dicen esos hermanos que enseñan que la mujer debe cubrirse con hábito honesto, no con ropa de hombre. Dicen, ellos son unos legalistas. Es lo que está en el corazón, manifestando una incredulidad a lo que Dios ha vindicado y también una ignorancia, porque de la abundancia del corazón eso es lo que va a manifestar. Y si en su corazón hay incredulidad, eso es lo que va a manifestar. Pero eso demuestra que no, las piezas no cuadran, no hay unidad, debe ser una pieza que cuadre con la otra. Cuando el Señor permitió que esa pirámide de Egipto fuera construida, esa piedra de corona no fue colocada. Esa piedra de corona no fue colocada. ¿Por qué? Porque la piedra de corona va a bajar es dependiendo de usted y de mí. No es que cuando usted recibe al Señor Jesús como su Salvador personal, ya tiene la piedra de corona. La piedra de corona es la aprobación, la unidad de Dios con el hombre. Que Dios dice, óigalo, este es mi hijo amado, óigalo. Esa fue la piedra de corona para Jesús en el monte de la transfiguración. Ya no era solamente, este es mi hijo amado. La piedra de corona dijo, yo estoy unido a Jesús. Este es mi hijo amado, a él oigan. Óiganlo, porque él habla como yo. Él manifiesta el poder como yo. Hay una unidad. Ustedes hablan con él y están hablando conmigo. Ustedes están con él y están conmigo. Hermano, escuchen. Ustedes comparten con él y comparten conmigo. Ustedes lo escuchan predicar a él, me escuchan a mí, porque él expresa, no tomar una Biblia o un folleto y hablarlo. No. Él expresa a través de su predicación la voluntad perfecta de Dios, no sus ideas de la Biblia o del mensaje. Porque el que predica ideas de la Biblia o del mensaje no está unido a Dios, aunque tenga el púlpito lleno de folletos del profeta y aunque su Biblia esté subrayada de principio a fin. Eso no significa que ese hombre esté predicando en unidad con Dios. Ojo, predicando en unidad con Dios. ¿Cómo anhela Dios decir? Escúchenlo a Él, porque Él expresa mi voluntad. Él es mi siervo. Él está hablando lo que yo quiero. Está expresando lo que yo quiero. Está asumiendo la posición que yo quiero. Él es una persona íntegra conmigo, porque no tiene doble cara conmigo. Porque él y yo somos uno. ¿Escucharon? Dios desea decir eso.
de usted, hermano y hermana. Él y yo, ella y yo somos uno, en una perfecta unidad. Ese es el objetivo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Restaurar hombres y mujeres a la unidad con Dios. En eso consiste el séptimo sello. Por eso no puede ser imitado, porque el diablo no puede imitar una unidad con Dios. No puede unirse a Dios. Él es mentira, él es falsedad, el diablo. Él no puede tener el carácter de Jesucristo. No, él no puede obrar en unidad con Cristo. Y el secreto de ese pueblo que él va a reclamar como suyo es que ese pueblo piensa, actúa y habla conforme a la voluntad de Cristo en su palabra. No hay medias tintas. No, es un pueblo que en palabra y en hecho manifiestan a Dios. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, en esta hora, ¿usted considera que sus acciones cotidianas, pequeñas, grandes, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en los estudios, en su conversación con la gente en la calle, en su comportamiento en la calle, usted pudiera con total sinceridad decir, yo en todas partes soy uno con Cristo? ¿Puede usted decir eso? Recuerden el título del tema. Velemos, oremos y velemos. Porque mucha gente tiene conceptos superficiales de la palabra y del cristianismo y de la vida que un creyente debe vivir delante de Dios. Y muchos creen que es suficiente, y con esto incluyo creyentes del mensaje, porque esa es la tendencia. Creen que solo es suficiente decir que Dios envió un profeta y congregarse en una iglesia y adoptar una línea light, social y formal. Ese espíritu está entrando en las iglesias del mensaje. Y si usted no ora y no vigila, ese espíritu lo va a tomar a usted y no le va a importar profundizar en su vida espiritual, profundizar en su obediencia. Escuchen esa expresión, profundizar en su obediencia. A un ministro no le va a preocupar profundizar en la doctrina de la palabra. Porque si usted, ministro, cree que lo sabe todo, usted no sabe nada. Dios es profundo. Dios no lanza todo de una vez. ¿Sabe usted eso? Cada día, como dice esa oración modelo, y lo hemos repetido bajo la inspiración durante la semana, el pan de cada día. Él nos da un pan especial, una palabra especial, pero no para un almacenamiento intelectual, sino que Él nos está hablando a nosotros. Dios nos habla de diversas maneras. Él quiere captar nuestra atención a algo que usted debe hacer, a algo que usted debe decir, algo que usted debe corregir, a algo que usted debe ajustar, a algo que usted debe mejorar, a algo que usted debe de hacer o a algo que usted debe dejar de hacer. Siempre Dios tiene algo, hermano, porque los seres humanos somos así. Siempre cuando hablamos con las personas hay algo que está en el corazón y lo decimos, lo que nosotros llamamos conversación. Dios siempre quiere decirnos algo, hay algo nuevo, hay algo profundo. Cuando creemos
que estamos rozando el cielo, Dios nos habla y nos dice, hay esto, tienes que corregir esto, tienes que hacer esto, porque yo amo eso y yo quiero que tú seas como yo. Y de seguro usted habrá escuchado en su iglesia, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Y usted levanta la mano y tal vez lo hará inconsciente o mecánicamente. Pero al hacer eso, eso implica un compromiso profundo, una demanda profunda de Dios del individuo. Dejar de manifestar nuestro yo, morir a nuestro yo para que Él sea el que empiece a tomar el control de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Entendamos todos eso. Una unidad. Debemos trabajar en la unidad con Dios. Y si usted, esa es la verdadera unidad. Y si usted, hermano y hermana, está buscando la unidad con Dios, usted y yo pensamos lo mismo. Si usted está buscando la unidad con Dios y yo estoy buscando la unidad con Dios, usted y yo no podemos ser enemigos. Si usted y yo somos enemigos, entonces no hay unidad y no estamos buscando lo mismo. No es unidad con Dios. Si usted cree una cosa y yo creo otra, hay un problema. Si usted tiene un sentir en el Señor, voy a ponerlo así, y yo tengo un sentir en el Señor distinto al de usted, hay algo que no cuadra. Es un mismo sentir, una misma fe, la única fe, porque no hay dos revelaciones. Dios no tiene dos revelaciones. Dios tiene una sola palabra para su palabra. Cuando leemos, hay una interpretación de Dios que apunta a la misma cosa, a Cristo, a ser como Cristo. Eso es algo que usted, quien me escucha en esta hora, y yo, sin excepción, ningún creyente debe olvidarse, porque si se le olvida, entonces empezaremos a cumplir lo que el profeta vio en ese sueño, la novia perdiendo el paso. Eso es una profecía. Y si usted no vigila y yo no vigilo, vamos a empezar a mirar hacia los lados. Ya no vamos a ver a Cristo. Porque si usted quiere casarse, voy a tomar distintos ejemplos. Yo no voy a mirar a los lados, yo voy a ver a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Es su voluntad. ¿Se dan cuenta? Cualquier proyecto que yo haga en mi vida, yo no voy a mirar a los lados, yo voy a mirar a Cristo. ¿Será su voluntad? ¿Será que usted quiere hacer lo que le agrada al Señor? Cuando usted va a predicar un tema de la palabra, usted no va a mirar a los lados, usted va a mirar a Cristo para saber si eso es su voluntad, Señor. ¿Eso te agrada a ti? Escuchen lo que les voy a decir. Si usted va a predicar un tema y el Señor Jesucristo le dice a usted, eso no es conforme a mi revelación, ¿cuál sería su actitud? Y si es algo que usted ha creído toda la vida, algo que usted ha defendido toda la vida, algo que usted cree que es correcto, si el Señor le dijera a usted, eso no es conforme a mi palabra, a mi voluntad, ¿cuál sería su reacción? Medita en eso. Porque si usted reacciona de una manera negativa, hay algo que hay que ajustar. Puede ser que usted se sienta mal, triste, porque
lo que usted decía no era correcto. Pero usted no se va a enemistar con el Señor, ni le va a llevar la contraria, ¿verdad que no? Usted va a procurar, con todo el dolor de la corrección del Señor, corregir el mal y no predicar algo contrario a la palabra. Eso Dios no lo ha visto en muchos predicadores, sino que muchos deciden predicar su visión, su doctrina, su manera de hacer las cosas y no toman en cuenta la opinión de Jesús. Como se dijo una vez, trabajan para el Señor, pero sin la intervención del Señor. Todos se identifican como siervos de Jesucristo. Trabajamos para Dios, pero sin la intervención de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que eso es unidad? ¿Ustedes creen que ejercer un ministerio así ese ministerio está unido a Cristo? No. La respuesta contundente es no. Ese ministerio no está unido a Cristo. Si un individuo dice, yo soy cristiano, acepté al Señor Jesucristo, pero dice que Dios no se meta en mi vida. Yo tengo mi manera de hacer las cosas. Yo tengo mi manera. Dios me ama así. ¿Usted cree que ese hombre o esa mujer están unidos a Dios? No. Porque el que está unido a Dios sujeta su visión, su decisión y su carácter a Dios para que Él lo moldee, Él lo rinde, Él reconoce. La mujer que dice, yo vivo para Cristo, pero mi manera de vestir la decido yo. Yo me visto como yo quiera. Igual Dios ve el corazón. ¿Usted cree que su corazón está unido a Cristo? No, hermana que piensa así. No me importa quién sea usted. Que deseen seguir sus propias doctrinas, sus propios caminos. ¿Estarán unidos a Dios? No. Y usted tal vez pudiera estar diciendo, hermano, ¿cómo usted puede asegurar eso? Porque la vindicación lo declara. Porque Dios vindica su verdad. Dios no vindica mentiras. Si usted hace algo y tiene un fruto, ¿ese fruto es de Dios o es el fruto de los hombres? ¿Sabía usted que las denominaciones en los años 80 entraron en una crisis espiritual? Porque ya la gente poco a poco estaba dejando de congregarse y hubo una revolución doctrinal en donde sacaron manifestaciones del Espíritu para introducir visiones humanas, psicológicas. Sustituyeron cosas para atraer más gente y bajaron, como decía el hermano Branham, bajaron los estándares, bajaron las cercas y muchos chivos, muchas cabras entraron. Y muchas de esas cabras no estaban dispuestos a renunciar a su manera de pensar. Como les abrieron la puerta, muchas de esas cabras impusieron su visión. Y ellos, los niños, los jóvenes de esa generación, instruidos por cabras, cuando fueron adultos y algunos de ellos entraron a ministerios y algunos de ellos tuvieron cargos en las iglesias, lo que ellos manifestaron fue la visión de las cabras que les enseñaron. Hermano, visión de cabras. No reflejaban la visión de Cristo, sino la visión de la denominación, la visión psicológica. Hombres impusieron sus líneas.
garantizándoles un crecimiento en sus iglesias. Fíjense, y ellos fueron seducidos ante la visión de ver una iglesia llena, pero llena de cabras. Ya comprometieron la doctrina y ya no podían predicar toda la palabra, porque sabían que si predicaban toda la palabra, la gran mayoría de esas personas ya no iban a querer congregarse en su iglesia. Esa fue una historia, eso es historia de la religión, del cristianismo. Y eso viene a raíz del rechazo del mensaje de la hora. Entró en un declive espiritual las iglesias. Lo que hoy hay es una forma de cristianismo. No el cristianismo en su pureza y en su poder. Hay una forma. Hay sustitutos de esas manifestaciones. Vemos sustitutos de la predicación del Espíritu Santo a través de hombres llamados por Dios. Ahora hay sustitutos, hombres que tienen que calificar para poder predicar. Calificaciones morales, no calificaciones espirituales, llamado de Dios. Ya eso ya no lo toman en cuenta, sino que ven su currículum, en qué instituto estudiaste, cuántos títulos de doctorado tienes. ¿Se dan cuenta? Eso es ahora es una forma. Hablan muy pulido, son muy educados, pero su corazón está cerrado al Espíritu Santo. Hoy en día, el danzar en el Espíritu, ahora hay un danzar organizado, las danzarinas. La manifestación de los dones, poco a poco lo han convertido en un show y no en herramientas para llevar al pueblo a perfección. Lo vemos en las redes. Hombres, no lo dudo, y mujeres con genuinos dones espirituales que no están unidos a Cristo y que sus predicaciones y sus dones y sus obras no apuntan a la unidad con Dios. No me importa quién sea usted, hermano y hermana. Todo lo que recibimos debe apuntar a una unidad con Dios. Con Dios. Ahora todo hay un sustituto. Ahora todo cambia el concepto para atraer gente. Ya no importa alabar al Señor en el Espíritu. Ahora cualquier clase de música para atraer a todos los que les guste ciertas y determinadas corrientes musicales, ciertos estilos musicales. Y por supuesto, cuando vemos en una iglesia, hay todo tipo de visiones, pero no la visión de Cristo. Y cada día que pasa, en líneas generales, la visión de Cristo es más y más y más poca y de poca libertad en la iglesia. Es Cristo gobernando su iglesia, no como un invitado especial. Él tiene que gobernar la iglesia. Él tiene que predicar. Él tiene que enseñar. Él tiene que corregir. Él tiene que manifestar su amor, su poder, su vida en la iglesia. No es dos iglesias distintas, tiene que ser una. Y allí entra lo que el Espíritu nos ha estado enseñando todas estas predicaciones.
Cuando se habla de orar y velar, son muchas cosas. Porque si no vigilamos, pudiéramos ser engañados por ese espíritu de la Odisea que está rondando. Aunque usted, hermano, diga, ya yo no estoy en la Odisea, su corazón no, pero estamos en el sistema. Y ese sistema nos rodea en donde quiera que estemos. Lo único que puede contrarrestar el espíritu de la Odisea que hay en el mundo es el Espíritu Santo que debiera de estar en su corazón. Es lo único que puede contrarrestar el espíritu de la Odisea. Si usted me dice que salió de la Odisea, yo debo de creer que usted está lleno del Espíritu Santo y está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque no se trata de decir que salió de la Odisea, pero se comporta conforme a la Odisea, manifestando la frialdad, la tibieza y la política de la Odisea. Recuerden que esta edad es política. Va a haber una unión política. Si usted le abre la política a la iglesia, usted va rumbo a la marca de la bestia y al concilio. Porque ese es el espíritu de la Odisea. La Odisea busca la unidad también. ¿Sabía usted eso? El Espíritu Santo busca la unidad con su iglesia y la Odisea busca la unidad política de las iglesias. Tú puedes creer lo que tú quieras, tú también, iglesia. Con tal se sujeten a un sistema. ¿Se dan cuenta? De una unidad, usted se va a unir. La unidad política de la Odisea o la unidad del Espíritu de Dios. La unidad de Dios con su iglesia, en donde Cristo y su iglesia sean una sola cosa. Y para fundamentar lo que hemos comenzado a decir en esta hora, les invito a leer Filipenses el capítulo 2. Con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Filipenses 2. El Espíritu quiere que usted entre en conciencia, porque Dios nos llamó a orar y a vigilar, que hay dos caminos de unidad. La unidad del Espíritu con Cristo, la iglesia, y la unidad política de la Odisea. La unidad política nos lleva a la denominación, a la marca de la bestia, al lazo del concilio, tarde o temprano. Pero la unidad con Cristo nos lleva a una perfecta comunión con Cristo y nos va a llevar a la piedra de corona. Dios no va a coronar a alguien que no está unido a Cristo. ¿Será que lo vuelvo a repetir? Escuche, la piedra de corona no va a venir a nadie que aquí no sea uno con Cristo. No se engañe. Usted aquí en la tierra tiene que ser uno con Cristo. Está hablando mal de su hermano y está esperando la piedra de corona. Está predicando contrario a la voluntad del Señor y está esperando la piedra de corona. Rechaza la palabra, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Rechaza los dones espirituales. Rechaza la santidad. Y está esperando la piedra de corona. Usted está esperando la palabra hablada. ¿Cómo Dios va a decir a Eloí cuando usted no habla lo mismo hoy? Examínese, medite en eso. Vamos a leer Filipenses 2, en el nombre del Señor Jesucristo.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Orad y velad. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que acabamos de hablar, la Odisea y el que es sacado de la Odisea. Reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Y aún si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. Y asimismo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Que el Señor añada su bendición sobre esta preciosa palabra en esta hora. Les invito a orar para que el Señor confirme esta palabra en cada corazón. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor en esta hora por tu preciosa palabra. Tú nos llamas a la unidad. Tú nos llamas a una perfecta comunión contigo. Señor, tú sabes cómo hablar a los hombres. Tú eres perfecto y tú eres Dios. Pero, Señor, que en esta hora tu Espíritu pueda hablar a cada corazón y puedas tú mostrar que esta palabra es verdad, que esta predicación es verdad, porque solo tú sabes vindicar las verdades en los corazones de los hombres. Señor, háblanos una vez más y que no sea yo, sino tu Espíritu hablando en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, los que escuchan, sus oídos y su corazón sean abiertos a la voz amorosa de tu Espíritu Santo. Trae liberación del error, del pecado, de toda enfermedad. Sana todo cuerpo enfermo y tu pueblo pueda ser edificado en tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Velad y orad. ¿Qué unidad está buscando usted? ¿Hacia qué unidad se refiere usted? ¿Va encaminado usted a la unidad con Cristo o a la unidad política de la Odisea? En una de las dos, usted va rumbo a eso. No queremos que usted sea engañado por el diablo, buscando uniones políticas
en vez de preocuparse en el tiempo en que estamos viviendo, de buscar la unidad con nuestro amado Señor Jesucristo, en una perfecta unidad, haciendo lo que a Él le agrada. Esa es la mejor manera de buscar la unidad. Que si usted lee, que si usted oye los mensajes del profeta, eso es maravilloso. Pero lo que Dios quiere de nosotros es la obediencia a eso. La obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios. Que nuestro cuerpo, alma y espíritu esté entregado a esa unidad, a procurar esa unidad con el Señor Jesucristo. Porque esa unidad producirá la unidad entre usted y yo, si usted también quiere la unidad con Cristo. Ese es el mejor servidor. Porque si su espíritu tiene un problema con el Señor, no puede haber unidad, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Y el amor es obediencia. Cuando usted ama al Señor, cuando su relación es de amor con Cristo, no hay temor, porque usted está buscando y usted sabe que si hay fallas y errores en usted, usted está buscando la unidad. Usted no le tiene miedo al Espíritu Santo. Usted recibe la palabra y lo que el Señor le dice a usted con amor, porque usted quiere la unidad. Usted procura esa unidad. Usted le quiere dar lugar al Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo en Juan, sean consumadamente una cosa, Él sabía que ese es el secreto de la iglesia. El secreto de la iglesia es su unidad con Cristo. Usted, hermano y hermana, en su individualidad, usted debe trabajar en esa unidad. Debemos todos, yo, usted y todos, preocuparnos por lograr esa unidad. Y en la medida en que nos preocupemos en buscar esa unidad con nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar a entender muchas cosas. Muchas cosas se van a empezar a abrir delante de nosotros. Hermano, no se deje amarrar por el espíritu político de la Odisea, que pudiera estar dentro de su iglesia, aún del mensaje. ¿Y cómo ya sabría que el espíritu de la Odisea está en mi iglesia? Cuando hay conflictos, peleas internas, cuando hay hombres y mujeres que se atacan unos a otros. Usted le puede estar abriendo la puerta a la unidad política de la Odisea. Yo formo mi bando. Este es mi grupito. Estos me apoyan y estos apoyan a aquel. Eso es la Odisea. Unidad política. Una unidad carnal. Una unidad diabólica. Porque ese tipo de unidad produce separaciones en la misma iglesia y no produce unidad con Cristo. Porque ¿cómo puede usted esperar la piedra de corona cuando usted tiene enemistad contra su hermano? Cuando usted no soporta a su hermano. Cuando usted no busca obedecer toda la palabra, no le importa. Que sea lo que Dios diga, tenga cuidado. Pudiera ser más duro de lo que usted se imagina. Dios quiere una obediencia de amor, porque usted tiene que esperar que Dios lo haga. Dios pudiera ser duro con usted. Eso, sus palabras no reflejan amor, porque el que ama está dispuesto a dar su vida por Cristo, a hacer cualquier cosa por buscar la unidad con Cristo. Si usted lee el libro de Filipenses, la epístola a los Filipenses, se dará cuenta y usted logrará discernir que el apóstol Pablo
discernió que había bandos en la iglesia de Filipos. Había hermanos que no pensaban igual. Y da a entender que había contiendas, murmuraciones, vanaglorias. Lo declara entonces pueden leerlo con comprensión de lectura, o sea, con discernimiento y revelación espiritual. Usted podrá entender que había conflictos. Habría conflictos en medio de la iglesia de Filipo. Y el Señor, a través del apóstol, hace un llamado, porque era un tiempo de persecución, era un tiempo en que a veces las crisis disparan actitudes que están ocultas en los corazones de los hombres. Pablo estaba preso y eso provocó reacciones en algunos hermanos. Lo hemos visto. Cuando alguien se enferma, un líder, un pastor de una iglesia se enferma, vigile la congregación y verá reacciones que antes usted no veía. Cuando surgen cosas, vigile las reacciones. Estaban ahí todo el tiempo, pero no buscaron la unidad. Y tal vez produjo una crisis en esa iglesia al saber que el apóstol estaba preso. Supo de los conflictos, había enemistades. Hay una expresión muy conocida. A Euodia ruego y a Sintiché exhorto que sientan lo mismo en el Señor. De último, el apóstol no se aguantó y dijo, ustedes tienen que sentir lo mismo. Euodias y Sintiché. Porque no están pensando lo mismo, porque hay competencia entre ustedes. Porque el Espíritu de Dios no obra en ustedes. Están predicando a Cristo. Están haciendo la obra de Cristo, pero no hay unidad entre ustedes. No es la unidad conmigo. Es una unidad política de la Odisea. En este caso, una enemistad. Y eso estaba produciendo malestar y contristamiento del Espíritu Santo. Porque en una iglesia en donde no hay preocupación por buscar la unidad, eso contrista al Espíritu Santo. Porque cuando usted va a una iglesia, y eso se dijo en la última predicación, entiéndase la visión de una iglesia. Es un lugar de oración, un lugar de reunión y un lugar de estudio de la palabra. Tienen que cumplirse las tres, no una ni dos. Tiene que primero ser oración en esa iglesia. ¿Para qué? Para que el pueblo al orar pueda vigilar. ¿Se dan cuenta? Si el pueblo ora, vigila en el espíritu todas esas triquiñuelas de la Odisea, esas trampitas, esas raíces de amargura, esas murmuraciones, esas contiendas. Ese a mí no me parece. Este hermano no califica. Esas cositas empiezan a acumularse si no hay oración primero. Cuando menos usted piensa, si no vigila, termina viendo al hermano de reojo. Y antes que usted tenía libertad para saludar a ese hermano y esa hermana, ahora lo saluda con una barrera de frialdad. Dios le bendiga, hermano. Usted está esperando la piedra de corona. Hermano, la oración ayuda a las iglesias a que vigilen más, se mantengan en una visión de oración y de vigilancia ante las trampas del enemigo. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Tenemos un enemigo que quiere destruir a las iglesias internamente. Es el diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda.
Y cuando entonces estamos preparados espiritualmente, orando y buscando el Espíritu Santo, entonces ahí sí podemos traerle una ofrenda al Señor. Bueno, el orden es perfecto. Un lugar de oración, de reunión y de estudio de la palabra. Porque cuando usted ora, usted va a vigilar su corazón si no hay raíz de amargura en contra de su hermano o de su hermana. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted guarda raíz de amargura en contra de su hermano o de su hermana, usted está contristando al Espíritu y está atrasando su unidad con Dios. Su unidad con Dios o mi unidad con Dios, si soy yo el que tengo esa raíz de amargura. El apóstol discernió eso en los filipenses, porque sabía que eso podía atrasar su avance espiritual y su unidad con Dios. Pablo sabía lo que el maestro insistió cuando les dijo, sean consumadamente una cosa. Pero no se trata de una unión entre hermanos. Eso pudiera estar bien siempre y cuando no rompan la palabra. Es una unidad, se entendía que cuando se habla de una consumadamente una cosa, es que usted y yo estamos unidos a Cristo y por consiguiente estamos unidos usted y yo, estamos del mismo bando. Tenemos el mismo sentir, la misma búsqueda, la misma preocupación. ¿Se dan cuenta? Estamos buscando la unidad con Cristo. Porque Él buscará los suyos y os tomaré a mí mismo. Unidad, ¿se dan cuenta? Cuando Él venga, Él se va a llevar su unidad. Los que piensan como Cristo, los que hablaron como Cristo, los que hicieron la voluntad de Cristo. Él no se va a llevar a alguien que no pensaba aquí como Él, ni que aquí le preocupó hacer su voluntad. Estaríamos rompiendo un tipo si pretendemos decir allá, el esposo y la esposa dicen ven, cuando aquí no deseamos lo mismo. Si el Señor nunca aquí dijo, a Él oigan. ¿Se dan cuenta? Nunca hubo una unidad. El propósito de la restauración de la palabra no se cumplió en su totalidad en nosotros si guardamos el amor al mundo y si damos lugar a contiendas, vanaglorias, murmuraciones, envidias, el fruto de la carne. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando el Señor le dice a los filipenses a través del apóstol Pablo, les dice, nada hagáis, o en el versículo 2, cumplí mi gozo, que sintáis lo mismo. En una unidad con Cristo, no en una unidad política. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, los parámetros y la visión siempre han sido claros, pero estamos rodeados de niebla espiritual, de incredulidad. Recuerden lo que la Escritura nos advirtió, que en el tiempo final el amor de muchos se enfriaría por causa de que los que practican lo malo se van a multiplicar. Y estamos hablando de las iglesias. Lo vemos en el mundo porque este mundo está constituido en maldad. Y esa maldad rodea a todo aquel que vive en ese entorno, ciudad, pueblo, nación, donde sea. Esa maldad está multiplicada. Y si las iglesias no oran, los que se congregan, no oran ni velan, esa maldad entra y se manifiesta de muchas cosas.
de muchas maneras. Se manifiesta en divisiones, se manifiesta en conflictos, se manifiesta en peleas, en conspiraciones, en enemistades, en murmuraciones, en competencia. Yo soy más que él, yo trabajo más que él. Yo voy a trabajar mucho más que él. Nosotros trabajamos el doble que ellos. ¿Por qué haces eso? ¿Acaso lo haces por contienda o por vanagloria? Hermano, antes hagámoslo en humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Esto se lo está diciendo el apóstol a una iglesia. Y el Espíritu Santo en esta hora se lo está diciendo a usted, quien me escucha en esta hora, que reclama formar parte de la iglesia de Cristo. Porque usted pudiera haber sido engañado. No vigiló y el espíritu de la Odisea pudo haber envenenado su mente y haberle sembrado simiente de discrepancia en su corazón, produciendo conflictos y divisiones en las iglesias. Eso no es unidad. Estoy hablando a la iglesia de Cristo. El Espíritu en esta hora le está hablando a la iglesia de Cristo. Porque usted es afectado si usted le da lugar a la Odisea, al diablo. Porque el diablo no le interesa que usted se una con Cristo. Antes quiere que usted se una a una idea, a un pensamiento que contraríe la palabra. Y poco a poco lo va llevando y profundizando en esa manera de pensar. ¿Se dan cuenta? Nuestras acciones deben procurar el bien del hermano, como dice aquí, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros, preocupados por nuestros hermanos, orando por cada hermano, porque estamos peleando la misma batalla. Cuando usted ve a un hermano que ha dejado de venir a los cultos, está flaqueando, hermano, la unidad clama por ese hermano. Señor, ten misericordia de él, de ella, que despierte, que no se deje engañar por la odisea, por el mundo, por la vanagloria del mundo, por el pecado del mundo. Señor, lidia con él, Señor, que el Espíritu Santo hable a su corazón y se arrepienta y vuelva a Cristo y su palabra. ¿Se dan cuenta? Preocupados. Eso lo hace el espíritu de unidad con Cristo. Pero el espíritu de la Odisea, ese no era nada, ese era un chivo. ¿Se dan cuenta? No, cuando yo lo veo cruzo la calle, yo no quiero ni saludarlo. No haga eso. Si usted está unido a Cristo, usted es Cristo. ¿Será que lo repito? Si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, si el Espíritu Santo está en su corazón, usted es Cristo. Ese es el concepto. El cristiano es Cristo. No que tiene un parecido a Cristo, no que manifiesta rasgos. No, es Cristo. Y Cristo va a ministrar en usted, por medio de usted, la verdad de la palabra. No la mentira del mundo, no la mentira del pecado, no la mentira denominacional, no la mentira de la Odisea, sino la verdad de Cristo en su voluntad perfecta, que traerá liberación al alma y perfección a la iglesia. Porque no es solamente ser salvo, sino llegar a perfección. Que el Espíritu pueda encontrar en nosotros canal
abierto para obrar, para usarnos para su gloria, que en nuestros corazones pueda haber ese mismo sentir. Y le advirtió a esos dos hermanos, sientan lo mismo, mientras ustedes estén en conflicto, hay dos bandos, el bando de Euodias y el bando de Sintiché. Yo estoy con Sintiché, ese sí está consagrado, ese sí califica. No, Euodias tiene años, ese comió con Pablo. Hermano, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No dudo en lo más mínimo que Euodias y Sintiché eran cristianos, pero no vigilaron. Ojo, ese es el título del tema. Yo no dudo que ellos eran cristianos, pero no vigilaron y entraron en conflicto. Y Pablo les dice, desde la cárcel yo les digo a ustedes, únanse en un mismo sentir con Cristo. ¿Y cómo se pueden unir con Cristo si hay dos buscando arreglar las diferencias? Perdóname, hermano, perdóname. Yo no debía haber dándote la espalda ni hablar mal tuyo. Y el otro hermano, verdad, hermano, yo dije, ojo por ojo y diente por diente, me la voy a pagar. Voy a dejar de hablar, voy a decirle, no vayan a esa iglesia. No se acerquen a la casa de tal. Yo me imagino que Sintiché y Euodias se sentaron y se abrazaron y se pidieron perdón. Perdóname porque yo le di lugar al enemigo. No somos un pueblo en Cristo. Cristo es el que tiene que obrar en nosotros. ¿Se dan cuenta? Hermano, vigilemos. Vigilemos porque así como obró en la iglesia de los Filipos, así puede estar obrando en su vida, en su iglesia. Démosle lugar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda ministrar paz, pueda ministrar amor, pueda ministrar su verdad. Porque hay un pueblo que necesita no solamente salvación, entiendan. Hay un pueblo que necesita perfección. Y Dios dio las herramientas. Un ministerio que está unido a Cristo, no un ministerio que se apacienta a sí mismo. No, es un ministerio que trabaja para Cristo con la visión de Dios por el bien de las ovejas. Y va a usar sus instrumentos, los dones espirituales, para llegar a lo más profundo del corazón de los hombres, porque hay hombres y mujeres que tienen ataduras, tienen problemas, pero no lo dicen. Y solo el Espíritu Santo puede llegar a esa profundidad. ¿Para qué? ¿Para avergonzar? No, para ayudar a esa iglesia, a ese individuo, para que él sea libre y pueda servirle a Cristo en unidad. ¿Se dan cuenta? Es servirle a Cristo en unidad. Es servirle a Cristo en una sola visión, en una sola fe. Ahora, usted que me escucha en esta hora, ¿usted está unido a Cristo o se está uniendo a la Odisea, a una visión política de la Odisea? Eso solo lo puede responder usted. Si no busca esa unidad, si en su corazón no le duele su hermano, no le duele que él esté en error, no ora por él, entonces usted está buscando otra unidad. La unidad con la Odisea, una unidad con frialdad, en donde no busca la preocupación de ser igual en uno solo, en una sola visión. Eso uno lo ve en los matrimonios. Cuando un matrimonio ya a una de las parejas no le importa lo que quiere la otra pareja, poco a poco empieza a ahondarse esa diferencia entre parejas, ese espíritu de la Odisea viene a dividir ese hogar,
y ya de último están unidos. Yo lo he escuchado. Yo estoy acostumbrado. Esa es una unión política. Eso no es una unión de amor. Una unión de amor es que a mí me importe ella, que a ella le importe él, en una unidad, en un amor. En los hogares ha entrado esa unidad política. Y mientras un hogar se mueva con unidad política, pudiera tarde o temprano resquebrajarse, porque le dieron entrada, no vigilaron a la unidad, al espíritu de la Odisea. Pero usted, hermano y hermana, usted en su relación con su esposo, en su relación con sus hijos, en todas las cosas que usted hace, usted al unirse a Cristo lo hace bajo esa inspiración. Porque usted no puede decir que ama a Cristo y aborrece a su esposo o a su esposa. No. Usted tiene que ser, nosotros tenemos que ser uno con nuestro Señor Jesucristo en donde quiera que estemos. Por eso el Señor nos exhorta en esta hora y nos llama a una reflexión. Oremos, pero vigilemos para ver a dónde apunta nuestro corazón, a qué nos estamos uniendo. Cada vez que usted da un paso en su propia voluntad, no está buscando la unidad con Cristo. ¿Se dan cuenta? Preocupémonos que todo lo que hagamos sea bajo la visión de Cristo. Y allí, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, veremos a Jesús y Jesús estará siempre a nuestro lado. Hagámonos un examen. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a todos. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Hay muchas cosas que dice la Escritura, pero tú has de revelárselo a los corazones, porque ahora es en qué no estoy buscando unidad contigo, Señor. En qué me estoy separando. ¿Qué estoy haciendo que no haga que no me una contigo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué creo? Señor, perdona a tu pueblo y que tu pueblo pueda hacerse un examen profundo en sus corazones y que el Espíritu pueda hablar a cada corazón, Señor, y que verdaderamente busquemos esa unidad contigo, porque solo tú vendrás a buscar a tu iglesia unida y amada, que te obedece aquí en la tierra y que busca tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos has hablado una vez más. Que el Espíritu vivifique esta palabra y no volverá a ti vacía, sino que habrán decisiones que redundarán para tu gloria, Señor. Yo lo creo, porque cuando tú das una palabra, esa palabra no vuelve a ti vacía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, todos los días, a una palabra de perfección. Porque la palabra que el Espíritu Santo habla es salvación y perfección. A la unidad. Lleva al pueblo a la unidad. Reciba esa palabra en oración y en amor y verá su crecimiento espiritual. Todos los días hay una palabra para usted a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración en unidad de Cristo con su iglesia, porque esa unidad, ese amor constriñe al pueblo a actuar. ¿Y a qué lo lleva? A la oración. Señor, derrama un avivamiento. ¿Se dan cuenta que todo apunta a eso? Dios vindica su palabra. Dios habla y Él lo va a hacer. Si usted ora, si yo oro y nos unimos en clamor por su iglesia, por aquellos que quieren la unidad con Dios. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra en esa visión de la iglesia, oración, reunión
Cuando usted le trae su ofrenda de amor al Señor en alabanza y en adoración y en el estudio del Espíritu Santo de la palabra, con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios que tiene la visión de Dios de llevar al pueblo a la unidad y a la perfección con Dios. Están invitados. Calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Y por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer Online. Y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerde, hay dos unidades. La unidad política de la Odisea, que llevará a aquellos que no quieren unirse a Dios a unirse a un sistema. Y está los que quieren unirse a Cristo en una sola visión, en amor, poder y carácter. A esa iglesia es la que Él va a coronar. Esa iglesia es a la que le va a decir, a ellos, escúchenlo, a Él oigan, a ella oigan. Él soy yo, ella soy yo. Hay una unidad, somos uno. ¿Cuál de las dos iglesias quiere usted pertenecer? Es su decisión. Usted decide, hermano y hermana. Si usted decide por el Señor, Dios lo va a ayudar y le va a dar la victoria. Lo libertará de esa visión de la Odisea y lo llenará con su Santo Espíritu y lo encaminará a usted y a todos a la voluntad perfecta del Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.